estoy acordando de... bueno, ¿no se me oye? Ahora, ya. Ah, vale, bueno. Me estoy acordando, hablo de memoria, de quien presidió la WPATH, que es, como ya dije, el organismo que a nivel global establece los criterios para la aplicación de las terapias afirmativas. Y hablaba de algo que resulta verdaderamente inverosímil. Decía, a los niños y niñas a los que en la fase Tanner 2 de pubertad se les aplican bloqueadores de pubertad, pierden la función sexual. Nunca van a tener un orgasmo. Y cuando dice nunca, es nunca. Y además lo recalcó. Marcy Bowers, que es pues un varón autodeterminado mujer, y operado y hormonado, y con un cargo institucional que al mismo tiempo reclama que los límites que hay para aplicar este tipo de terapias no se constriñan a una edad determinada. Bueno, pues a mí me parece terrible. Las familias, los menores, bueno, las personas que hacen la transición, pues sometidas a saber qué avatares, las familias también con graves problemas, los profesionales con graves problemas. Pese a todo, el informe CAS ha sido muy criticado en el entorno del transactivismo. Martín Endara Coll, bioquímico y comunicador científico, máster en genética y genómica, ¿qué puedes decirnos a propósito de las reacciones al informe CAS? ¿Pueden encargarle presentación, por favor? Bueno, voy a hablar también de del informe CAS. Brevemente voy a explicar un poco más en qué consiste, espero no solaparme demasiado. Y luego voy a hablar, como dijo, de las reacciones que ha habido al informe CAS a diferentes niveles, ¿no? Y finalmente voy a hacer una pequeña crítica también, que siempre es necesario. Como ha explicado bien Maricruz, el informe CAS empezó a finales de 2019, en el otoño creo, y se ha enfermado con 4 tipos de evidencias científicas. Por un lado está la evidencia de literatura científica en sí, que ha analizado con revisiones sistemáticas y también con sus propios estudios de la evidencia de los centros de menores y adultos del Reino Unido. Por otro, las fuentes internacionales, como las guías de práctica clínica y dialogando con expertos. Y finalmente, con estos diálogos, tanto con profesionales de los centros del Reino Unido, como con pacientes, antiguos usuarios y menores. Y todo esto de forma muy integral ha informado la revisión CAS. Aunque quizás la parte más famosa de la revisión o más problemática han sido las revisiones sistemáticas de la evidencia, que han sido muy criticadas en general sin justificación. Las revisiones sistemáticas de la evidencia es una manera de valorar no solo cuántos estudios hay o de qué temas tratan, sino también la calidad de esos estudios y qué tan fiables son las conclusiones. Y funciona como un tamiz, digamos, en el que definen ciertos términos para buscar todos los estudios que hay sobre un tema concreto, como la densidad ósea de los menores que toman bloqueadores de la pubertad, y una vez que tienen todos los estudios que existen, los clasifican en función de diferentes categorías basadas en la calidad. Y los que no alcanzan una calidad mínima simplemente se excluyen de la revisión para evitar confusión y porque realmente no aportan nada. Los que sí que forman parte de la revisión luego son ponderados para intentar sacar una conclusión fiable y firme de, bueno, ¿realmente los bloqueadores de la pubertad afectan a largo plazo a la densidad ósea o no? Tenemos 10 estudios, en qué condiciones se realizan, cómo se diseñan, cómo se analiza los datos, y al final emiten una conclusión en base a todos los estudios que sí que han admitido, ¿no? Es una herramienta realmente muy útil. El informe CAS ha dado 2 resultados. Primero fue el informe preliminar, 2 años después de empezar, y se basó en parte en 2 revisiones sistemáticas hechas por el NICE que concluyeron que no había datos sobre ni efectividad ni seguridad de los bloqueadores de la pubertad ni las hormonas sexuales cruzadas en menores.
también encontraron que el personal de la clínica de menores se sentía presionado para seguir el enfoque afirmativo, que no había lugar ni para cuestionarlo, ni para criticarlo, ni para aplicar otro tipo de modelos, ¿no? Y que en general en la terapia afirmativa no se seguían los mismos estándares médicos ni de rigor que sí que se siguen en el resto de la medicina y otros tratamientos. Entonces, en base a esto, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido decidió cerrar la clínica de menores, aunque al final, como vimos, tardaron bastante en llevarlo a la práctica. Y este año, en abril, se publicó el informe final, que es la versión más completa y que consistía en 6 revisiones sistemáticas más, hechas esta vez por la Universidad de York, y que otra vez confirmaron que no había suficiente evidencia sobre tratamientos hormonales. También, muy importante, dijeron, como dijo Maricruz, que es una población de pacientes completamente nueva, que ya no se pueden derivar datos de estudios anteriores, como el protocolo holandés y estos estudios, porque es una cohorte de pacientes con otras características y hay que estudiar estas pacientes para ver qué las motiva, qué tipo de epidemiología tienen y realmente qué tratamiento les conviene, ¿no? Y la parte central del informe son estas 32 recomendaciones que hace de cómo tiene que ser el nuevo servicio de atención a esta cohorte de pacientes, que ya se ha anunciado que se van a llevar a la práctica en los próximos 2 años. Entonces, las diferentes reacciones al estudio empezaron incluso antes de su publicación. No sé si conocen a Alejandra Caraballo, es un nombre transidentificado muy activo en Twitter y que es fuente de muchísimos bulos en muchos campos diferentes. En este caso, hizo la estrategia de publicar un bulo antes de que se publicara el informe en sí, unas horas antes, para que ya hubiera en redes sociales un clima de rechazo al informe antes de que se publicara la información veraz, ¿no? En este caso dijo que tenía acceso al informe con antelación y su resumen era que ignoraron toda la evidencia científica importante porque no se adhería a unos estándares altísimos e imposibles y por tanto la conclusión es que no había evidencia porque la que había no les gustaba. Así que esto obviamente despertó muchísimo rechazo hacia el informe que dio lugar, por ejemplo, a este tipo de viñetas en los que se ríen y demonizan de la doctora Hirali Kass. En la primera, a la izquierda, se ríen del hecho de que por su seguridad le recomendaron que no usaran transporte público porque había recibido demasiadas amenazas. Y le dijeron, bueno, lo siento que esto te joda el transporte al trabajo en metro, pero tú has arruinado la vida de mucha gente, ven que están en un funeral incluso, dramatizando más. Y en la otra es el bulo que empezó Alejandra Caraballo diciendo que la revisión rechazó el 98% de los estudios que existen sobre el tema, ¿no? Y que quiere obligar a que todos tengan que vivir en su identidad de género asignada en la SER hasta los 25 años. Y bueno, ya ven cómo la retratan en la última viñeta, ¿no? A nivel más formal, y en España, es lo que ha dicho Paloma, realmente nada de nada. Esta es la única reacción que he visto de una asociación médica o científica, que es un artículo que está bastante bien, que resume las conclusiones de la revisión, pero no he encontrado absolutamente nada más, ese silencio completo. Creo que también hay un artículo de blog muy breve de una asociación de psiquiatría forense. Y en este caso seguimos la estela de Estados Unidos, donde también han elegido ignorar completamente a los resultados de la revisión. El Departamento de Salud y Servicios Humanos, entiendo que es como el equivalente del Ministerio de Sanidad, no ha dicho absolutamente nada. La Asociación Médica Americana, que es la principal asociación de este tipo en Estados Unidos, tampoco ha dicho nada. La Academia Americana de Pediatría solo dijo algo porque una periodista entrevistó a Hilary Kass y le insistió a la Academia Americana de Pediatría. Emitieron un comunicado muy breve en el que no hablan de la revisión en sí, solo hablan de la importancia del respeto y la evidencia y que hay un debate muy tóxico. Y cuando le insistieron dijeron, bueno, como estamos haciendo nuestra propia revisión de la evidencia, vamos a incluir la revisión Kass, que es algo que tienen que hacer de cajón. Y finalmente la Sociedad Endocrinológica y WPATH han emitido comunicados también diciendo que esta revisión no aporta absolutamente nada nuevo y que contradiga sus propias guías de práctica clínica, ¿no? Y WPATH también ha dicho algunas críticas más de las que hablo luego. Es interesante esta reacción porque estas asociaciones y el Departamento de Salud de Estados Unidos son pioneros en todo el mundo en darle apoyo a esta terapia afirmativa. Cuando la gente suele decir es que no hay ninguna evidencia científica que avale esto, dicen, bueno, pero tenemos el apoyo de los expertos más expertos que hay, que son los líderes de estos campos en Estados Unidos. Y es curioso que después de que se publica una revisión cuestionándolo todo, no tengan nada que decir. Pero tampoco es una sorpresa por todo lo que sabemos de estas organizaciones.
En Estados Unidos, como seguramente saben, varios estados están limitando o restringiendo, prohibiendo el acceso a la terapia afirmativa para menores de edad. Y en respuesta a esto, muchos activistas están presentando denuncias o recursos, no sé cómo funciona a nivel legal. La consecuencia inesperada que ha tenido esto es que ha obligado a desclasificar documentos internos de estas organizaciones, como por ejemplo WPATH, lo que les ha salido mal. Porque, por ejemplo, gracias a estos juicios iniciados por ellos mismos, ahora sabemos que WPATH encargó sus propias revisiones sistemáticas a la Universidad Johns Hopkins, que es una de las más prestigiosas del mundo, y en 2020, cuando se acabaron estas revisiones y vieron el resultado, les prohibieron que lo publicaran, que es cuando empezó la revisión CAS, de hecho. O sea que todo el tiempo que ha durado la revisión CAS, estos últimos 4 años, WPATH sabía que el resultado iba a ser el que era, porque ya lo habían visto, y aún así decidieron ocultarlo, ¿no? Y por otro lado, también sabemos que WPATH, en su última versión de los Standards of Care, que son la versión 8, que es para esto que encargaron las revisiones sistemáticas, para informar sus guías de práctica clínica, eliminaron la edad mínima para todos los tratamientos. Y esto no fue una decisión científica ni médica, sino que lo hicieron por presiones que están en correos electrónicos, tanto del Departamento de Estado de Salud como la Academia Americana de Pediatría. Concretamente, del Departamento de Estado de Salud fue Rachel Levine, el almirante que es subsecretario de Salud, nombrado por la administración Biden. Y también la Academia Americana amenazó con no darle apoyo a los Standards of Care si ponían algún tipo de edad mínima para los tratamientos. Y en los mails queda claro que esto lo justifican por un tema político y legal, porque les puede dar problema a largo plazo, ¿no? A nivel internacional, la única reacción que he visto explícita es la de Holanda, cuando la ministra de Sanidad se dirigió al Parlamento para hablar de la revisión CAS y acabó pidiendo formalmente que hicieran su propia revisión, que esperemos que también lo hagan. Y Rim Al-Salem, creo que se pronuncia así, es la relatora para Naciones Unidas de la violencia contra las mujeres y las niñas, ha sido muy tajante diciendo que esto es un tema internacional, no es un tema doméstico del Reino Unido, y que además afecta a los derechos humanos de la infancia y de las niñas, y por tanto también le concierne. En el Reino Unido ha habido muchas reacciones. La primera fue la del Sistema Nacional de Salud, que demostró su apoyo completo a la doctora Hilary Cass y, como digo, anunció un plan muy concreto de 2 años para llevar a la práctica sus recomendaciones. Pero también la más notoria quizás ha sido la de la British Medical Association, que según destapó la periodista Hannah Barnes, el consejo de esta asociación votó una moción para rechazar completamente, frontalmente, las medidas propuestas por la revisión CAS. Esto tuvo una respuesta muy fuerte, tanto de los miembros de la asociación como de otras asociaciones médicas, así que al final se vieron obligados a echar marcha atrás y decir que se declaran neutros a estas recomendaciones, sea lo que sea que signifique eso, pero que aún así van a hacer su revisión, no de la evidencia, sino del informe CAS, como una crítica muy extensa de la propia revisión CAS, que, en fin. Y es interesante que en la nota de prensa donde anuncian que van a hacer esto, lo hacen justificándose porque ha habido varios médicos y académicos en el Reino Unido, fuera del Reino Unido, que están preocupados por los problemas metodológicos de la revisión CAS. Y hay un pequeño uno que es, claro, ¿qué evidencia citan para justificar que existen estos médicos y académicos y que han reaccionado tan rápido? Porque esto es el 31 de julio y se publicó en abril, la revisión CAS. Pues concretamente fueron 2 artículos, uno que es un preprint, lo que significa que va a pasar revisión por pares en teoría, pero todavía no. Y el otro es este, que no es un artículo científico, sino que es evidencia legal creada por el Integrity Project, creado por Meredith McNamara y otra profesora también de la Universidad de Yale. Y este proyecto, el Integrity Project, tiene el objetivo de crear artículos sobre evidencia científica, pero que su objetivo es participar en estos juicios de los que he hablado antes, ¿no? Enviarlos como pruebas y argumentos. Entonces, escriben este artículo para contrarrestar el peso que va a tener la revisión CAS en estos juicios que está habiendo en Estados Unidos, no con ningún interés académico. Y eso se nota bastante, por ejemplo, en los autores, que tenemos a Meredith McNamara, Jack Turban, Joanna Olson Kennedy y otros que son estos médicos influencers que hacen mucha campaña en redes sociales y entrevistas a favor de la terapia afirmativa, pero además participan en estos juicios de forma muy frecuente y muy bien pagada como expertos en la materia, ¿no? Distorsionando completamente toda la evidencia que hay.
¿Qué críticas hacen? Que también han sido repetidas por mucha gente y por W. Paz. La primera y la más absurda es que Hilary Cass no tiene experiencia con menores con disforia. También que no se conoce la lista completa de autores, que la metodología es demasiado exigente y por tanto excluye demasiados artículos de estudios de la revisión. Y finalmente que no se consultó a las organizaciones del activismo trans, que les parece intolerable, ¿no? Pero ninguno de estos son realmente errores, sino que son requisitos que se puso en la revisión para que pudiera tener alguna probabilidad de éxito. Obviamente, Hilary Cass es externa a todos los escándalos que ha habido en el Reino Unido, porque así puede ser imparcial. Tampoco, o sea, si no se conoce la lista completa de autores, no se pueden hacer ataques personales, ni bullying, ni amenazas violentas, como sí que se le hicieron a Hilary Cass. Y obviamente se descartan estudios con defectos graves, porque ese es el objetivo de la revisión sistemática, si no, no tendría sentido. Y también no se consulta las organizaciones de activismo trans porque ese era uno de los grandes problemas que tenía el Servicio de Identidad de Género, que había demasiada interferencia de organizaciones como Mermaids, ¿no? Y finalmente, por lo que tengo entendido, sin ser un experto en el tema, la metodología de la revisión sistemática es de hecho más laxa que en otras revisiones y por tanto admite más estudios, o sea que no es demasiado exigente. También tiene esta frase muy curiosa que tiene sentido desde el punto de vista más legal, entiendo, pero nada de sentido desde el punto de vista médico-científico, que los autores dicen que entre todos acumulan 86 años de experiencia atendiendo a casi 5.000 jóvenes trans y han publicado no sé cuántos estudios. Eso realmente no aporta nada, no significa, como veremos ahora, que se reparta de forma más o menos equitativa entre todos, ni le da más valor a sus argumentos. De hecho, no funciona así los argumentos científicos ni médicos. Pero a lo mejor a nivel legal sí que quieren contrarrestar eso de Hilary Cass no tiene experiencia, nosotros sí que somos los expertos porque estamos cada día con los menores. Que de hecho es algo que ellos dicen mucho, sobre todo, por ejemplo, Meredith McNamara habla muchísimo de eso en sus intervenciones en la radio, en sus artículos, en redes sociales, de que los que saben la verdad sobre los menores trans son las personas que los ven cada día, entienden su sufrimiento, ven cómo mejoran enseguida con los tratamientos, etc. Resulta que Meredith McNamara participó hace poco, como digo, como experta en uno de estos juicios y alguien le preguntó, una de estas personas del juicio le preguntó, bajo juramento, usted, como pediatra de la clínica de Yale, ¿a cuántos pacientes menores ha derivado a la clínica de identidad de género para que evalúen si tienen disforia y a lo mejor empiecen la terapia afirmativa? Y su respuesta fue, no me acuerdo. De un momento que tengo que buscar en mis recuerdos. Y le insistieron, bueno, más o menos, no hace falta que diga exactamente 4.800 con estos amigos, pero más o menos cuántos fueron. Y entonces se acordó y resultó que eran 2. En toda su carrera, la gran experta ha visto a 2 menores trans que ha derivado a la clínica de género. Obviamente la siguiente pregunta era, ¿y qué pasó con estos menores? Al final los diagnosticaron con disforia, mejoraron su salud mental, empezaron la terapia afirmativa. ¿Qué pasó? Y otra vez no se acordaba, cree que uno está esperando y del otro directamente no sabe qué le pasó, de nada. Es interesante que esta declaración bajo juramento pasó el 4 de abril, cuando el 10 de abril se publicó la revisión Cass. O sea que esta persona tuvo que declarar esto bajo juramento el 4 de abril. Una semana después se publicó la revisión Cass, la vio y dijo, ¿saben cuál es el problema? Que Hilary Cass no tiene experiencia. Y entonces escribió un artículo legal diciendo todo esto y lo vio a 2 juicios diferentes, argumentando que era un problema que Hilary Cass no tenga experiencia, ¿no? Y más artículos que se han publicado sobre este tema a nivel académico. El de arriba es una crítica a estos 2 artículos que he dicho, el de McNamara y sus colegas, y el otro que también ha fundamentado la crítica de la British Medical Association. Ha salido esta semana, es muy interesante si alguien quiere leérselo. Y el de abajo también lo he puesto porque me llama la atención, no me lo he leído todavía, las fechas, porque la autora también es una investigadora en neurociencias de la Universidad Max Planck en Alemania. Como digo, se publicó el informe Cass el 10 de abril y el 24 de abril esta persona, además de hacer su propio trabajo de neurocientífica, había tenido tiempo de leerse las 380 páginas, analizarlo y escribir una crítica y enviarlo a un servidor como un preprint, ¿no? O sea, un trabajo realmente muy rápido. Y con esto termino y quiero hacer algunas reflexiones sobre críticas que creo que son válidas porque tenemos que criticar también las personas con las que estamos de acuerdo y quizás más de cara a la tarde, de limitaciones o errores que creo que ha tenido el informe Cass. Para empezar, como demuestran estos documentos desclasificados, este debate
evoluciona muy rápido y cada vez se polariza más. No es nuevo y creo que ya se han formado muchas posiciones fijas a nivel de expertos y políticos que ya no les importa la evidencia científica, como demuestran W. Paz y Rachel Levine y diferentes organizaciones médicas. Para ellos la evidencia científica ya saben que no está ahí, no les interesa y no los va a convencer el hecho de que la tengamos. Aún así tenemos que hacerla, es muy importante la evidencia científica, pero creo que también tenemos que adaptarnos a los nuevos términos del debate y los nuevos argumentos éticos, legales y políticos, que creo que se basan más en la autonomía de los pacientes para tener libertad para decidir qué hacer con su cuerpo, que no en una supuesta mejora terapéutica, ¿no? También veo que la revisión CAS hace concesiones al activismo trans. Por ejemplo, habla mucho de identidad de género, que no la va a cuestionar, de que hay personas no binarias, y también que cuando habla del acoso y la polarización del clima científico y médico y social, habla mucho de los dos lados, cuando todos sabemos que no hay los dos lados. No sé por qué, si era para a lo mejor ceder un poco de... buscar un poco la aprobación también del lado del transactivismo, pero como vemos al final nos funcionó, porque ni han comentado a nivel profesional y además el acoso ha sido completamente desproporcionado. Y finalmente no ha habido, por lo menos yo no he escuchado que vaya a haber ninguna investigación a nivel legal o deontológico o profesional de los responsables. Como explica la periodista Hannah Barnes en su libro Time to Think, todo esto no pasó por casualidad, sino que en esta clínica para menores hubo personas que tomaron decisiones de ignorar la evidencia científica, de ocultar datos cuando hicieron sus propios estudios en Inglaterra, de intimidar a sus propios trabajadores para que tuvieran que aplicar sí o sí la terapia afirmativa y no darle lugar para ninguna disidencia. Y además para permitir la inferencia de las organizaciones activistas, como Mermaid. Todo esto no fue espontáneo, sino que hubo personas que lo decidieron. Por ejemplo, Polly Carmichael, que era la directora del Servicio para Menores. Entonces, ¿qué va a pasar con todas estas personas? No va a haber consecuencias, no va a haber investigaciones, no va a haber depuración de responsabilidades. Yo creo que a lo mejor eso tendría incluso más peso que la propia revisión CAS, mostrar que hay consecuencias por tomar estas decisiones. Y con eso termino, les dejo algunos enlaces por si tienen más interés y muchas gracias. Bueno, gracias por esta amplia muestra de las reacciones al informe CAS, que desnudan los oscuros intereses de tantas personas. Me estaba acordando de David Bell. El doctor Bell es un psicólogo y psiquiatra que trabajó como consultor en la clínica Tavistock y también en la Fundación Portman del NHS. El doctor Bell recibía, durante su trabajo, recibió múltiples quejas de personal médico a propósito del tipo de tratamiento que se les estaba dando a los y las menores a cuenta de estos protocolos afirmativos. Elaboró un informe y ese informe, el informe del doctor Bell, fue la base para que en el juicio que presentó, la demanda de Keira Bell contra el NHS, esta demanda fuera favorable para Keira Bell, el informe creado por este médico. El doctor Bell fue entrevistado en una revista que es Temas de Psicoanálisis y dice lo siguiente: cuando vieron mi informe en verano, intentaron silenciarlo. El informe acabó en la Junta e intentaron detenerme para que no lo mandara al Consejo de Gobernadores. Después me hostigaron y amenazaron de varias maneras. ¿El motivo por el que escribí el informe? En cierto modo, es fácil de responder. Tendría que tener muchos motivos para no escribir el informe después de lo que me contaron. ¿Cómo iba a vivir en paz después de saber todo el daño que se infringía a los cuerpos de los y las jóvenes de forma irreflexiva y no sentir la obligación de hacer algo? Agradecemos a los ponentes por sus interesantes ponencias que han ilustrado esta mesa de salud y os invitamos a vosotros y vosotras a que os organicéis para
favorecer que por fin esta ley caiga. Muchas gracias. Bueno, gracias. Simplemente recordaros que vamos a hacer una pequeña pausa ahora para el café de media hora. Pues son las 11:15, como tardísimo, a menos cuarto, por favor. Volvéis a la sala. Muchas gracias.